Gracias por estar con nosotros en una emisión más de este programa A Fondo. En esta ocasión vamos a platicar con de verdad un verdadero experto en la materia, que por eso me da muchísimo gusto poder recibir lo que nos permita estos minutos con nuestro auditorio, Eduardo de la Torre Jaramillo. Él es abogado y catedrático de la Universidad Veracruzana y además, como le decía, pues un verdadero conocedor cuando hablamos del asunto de la revocación de mandato. Que Eduardo, déjame decirlo así, tendría que ser una herramienta democrática en nuestro país, como tal vez lo hemos visto en algunos otros puntos del mundo. Sin embargo, me parece que a lo largo de estos años lo hemos visto como, pues, de propaganda, una figura de propaganda o una figura como de autorreconocerse los mismos políticos, en lugar de ser una herramienta ciudadana. ¿Qué opinas de esto? Mira, es el segundo gobernador que se somete a un ejercicio. El primero fue Durango, en un gobernador que era del PRI-PAN, se sometió, tampoco logró el umbral del 40%. De participación ciudadana dentro del proceso, ¿cierto? Dentro del proceso, porque la reforma constitucional tiene un candado para los estados. A nivel federal es el 3% de las firmas y en todos los estados, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, es el 10% de la lista nominal. Imagínate, para Veracruz somos 6 millones, serían 600,000 firmas. En Oaxaca eran 300,000 firmas porque son 3 millones y fracción de ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con Oaxaca? Primero, mañosamente el gobernador hizo una ley de ratificación de mandato, no de revocación. Y conjuntó una serie de muchachitas, porque fueron jovencitas las que se disfrazaron de ciudadanos para decir que se convocaba a la revocación de mandato. Y el ejercicio lo hizo el propio gobernador, muy al estilo el modelo que hizo López Obrador en 2022, que no salió a votar más allá del 17%. La diferencia en Oaxaca es que salió a votar el 29.9%, ¿no? Un poco más. Pero desde mi punto de vista, a diferencia del ejercicio federal, bueno, él tiene un alto porcentaje de votos en contra, más de 300,000 votos, aunque él diga que tuvo los 500,000. Solo salió a votar menos del 30% y tramposamente, déjame decirte, Mitzi, solo colocaron la mitad de las casillas. Es decir, esto de arranque, pues iba a participar, si participaba el 100%, solo sería el 50% del electorado, porque no tienes dónde votar como en una elección normal y normalizada, diría yo. Entonces, ¿qué trampas le veo a Oaxaca? Primero, no es una revocación del mandato ciudadana, sino gubernamental, primero. Segundo, la implementación fue para inhibir la participación. Sin embargo, el resultado electoral, lo que podemos observar es que desde la capital y las zonas más urbanas le salieron a votar en contra. Esto debe ser un llamado de atención tanto para la presidenta Claudia Sheinbaum, porque somos más del 70% urbano en el país, que sería un enorme mensaje de que le pueden revocar el mandato a la presidenta. Y en el caso de Veracruz yo creo que van a tener más miedo después de lo que pasó en Oaxaca, porque ¿cómo es posible que una farsa electoral convocada por el mismo gobernador, bueno, tuvo votos en contra, hubo votos de que se fuera, que le revocaran el mandato, más de 300,000. Entonces eso es un indicador muy alto porque Oaxaca es un estado atípico, ¿no? Son 580 municipios, la mayoría son indígenas, entonces fácilmente de manipular a través de todos los programas federales, sociales, en los cuales está inserto la sociedad oaxaqueña. Pero aún así, el voto urbano, el voto más escolarizado, el voto consciente, salió a decirle al gobernador, vete. Entonces creo que este mecanismo ya lo teníamos en gobiernos anteriores, como es el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, y ahora Morena implementa esta otra herramienta de la democracia directa. Sin embargo, la filosofía política de López Obrador era el pueblo pone y el pueblo quita. Esa fue la filosofía de esa reforma. Pero ahora lo que estamos viendo
la mayoría de los gobernadores tienen miedo, como la gobernadora de Veracruz, porque obviamente sería expulsada de el poder. Sin embargo, el ejercicio o la diferencia que se puede tener con Oaxaca es que en Veracruz la vamos a organizar ciudadanos, no la va a organizar el gobierno. El gobierno tiene resistencias, ya les gané en la omisión legislativa 2 juicios al Tribunal Electoral de Veracruz, al propio Congreso, y la Sala Superior los obliga para que tenga que redactar una ley secundaria. Yo ya se las llevé, les dejé aquí, nada más para que levanten el dedo, como lo único que saben hacer los diputados, ¿no? Que no tengan ningún esfuerzo. No lo han hecho. Entonces, el ejercicio de Oaxaca es una simulación, por supuesto, porque la forma en que se implementó, déjame decirte que yo mandé un correo al órgano electoral de Oaxaca porque no hubo ningún observador electoral de Veracruz, Mitzi. Hubo de 22 entidades federativas y de Veracruz no. No hubo ninguna organización de la sociedad civil, algún académico que se haya interesado en ir a ver el proceso. Quizá los burócratas del OPLE sí fueron, ¿no? Es turismo electoral, ¿no? Es parte de. Pero imagínate el impacto de que ningún veracruzano se interesó por ir a ver un proceso electoral que está relativamente cerca, Oaxaca de Veracruz, podemos decirlo, y que justo fijar la fecha en enero es que nadie iba a salir a votar. El proceso con López Obrador fue en marzo. Vienes prácticamente saliendo de finalizar el año, de reorganizarte, y claro que era muy imposible. Y déjame decirte que les escribí, les dije, quiero participar como observador electoral. Hasta el día de hoy, desde el miércoles de la semana pasada, no me han contestado. Claro. Y bueno, y la importancia justamente de con Oaxaca, hablando de estas características que tú mencionabas, pues compartimos frontera, ¿no? Muchas de las cosas que pasan en municipios colindantes con Oaxaca nos impacta directamente en los municipios colindantes con Veracruz y viceversa. Pero también en este contexto de es un estado altamente marginado, Eduardo, con muchas disparidades. El costo de este proceso también llama mucho la atención, sobre todo con todas las irregularidades como este tipo de opacidades que tú señalas de los observadores electorales, entre muchas otras cosas que también ocurrieron y que sí, parecía ser un proceso netamente emanado del gobierno y luego pues observamos estos resultados de gente que bueno, se acercó y votó y que de repente dijo no estoy de acuerdo con el mandato del gobernador, pues por supuesto que es una llamada de atención para ellos. Pero de los costos, Eduardo, 128 millones de pesos, ¿es normal, es común que deba de costar esto una consulta de este tipo? Mira, qué paradojas. Morena dice que hay que hacer una reforma electoral para bajar los costos de la democracia, ¿no? Sí. Y bueno, habían pedido casi 400 millones para organizar el proceso y solamente les autorizan la cantidad que acabas de mencionar. Imagínate ese proceso en Veracruz, que es el doble del padrón de Oaxaca. El OPLE va a pedir no 400 millones, va a pedir 1,000 millones para organizarlo, para que la burocracia se pueda alimentar de ese proceso. Entonces son de las grandes paradojas, inconsistencias e incongruencias de Morena, que nos diga que hay que hacer una reforma electoral para bajar los costos de la democracia cuando ellos implementan un mecanismo directo que es muy costoso. Y que déjame decirte, lo que pudimos leer fue casi de burla, que usaron acordeones también, como en la elección judicial. Cuando era 2 preguntas, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿No? Eso ya me parece la mayor degradación de la democracia. La burla. El uso de la pobreza para decir, a ver, si no sabes leer ni escribir, aquí está el acordeón para que lo puedas llevar. Eso ya está en un punto de la degradación de Morena que ha hecho sobre la política en el país, pero sobre todo para dinamitar a la democracia y que los ciudadanos digamos, pues la democracia no sirve, no importa, no cambia nada, y mira el costo que tiene la democracia. Entonces vamos a bajar el costo de la democracia y vamos a empezar a quitar plurinominales, prerrogativas, y bueno, ya casi nos estorba hasta la oposición.
¿no? Seamos un partido único. Ese es el mensaje tan peligroso que tiene estos ejercicios populistas y demagógicos como la revocación de mandato en estados como Oaxaca. Sobre todo que, como dices, ¿no? Que no emane de la ciudadanía. Ahora vayamos al caso Veracruz. Tú hiciste el ejercicio completo, se completaron las firmas necesitadas y requeridas, se presentó ante el Congreso del Estado y básicamente lo hicieron a un lado. El caso Veracruz también llama mucho la atención de que pues no ha querido básicamente darle entrada a los legisladores. Déjame decirte que esas firmas fueron solamente como un proceso de presentar la iniciativa de ley como iniciativa ciudadana, que la ley dice que es el 0.13% del padrón, es decir, son 7,950 firmas. Nosotros presentamos más de 10,000 para que diga el Congreso, aquí está, ¿no? Porque la segunda tarea, Mitzi, es la más complicada, es reunir 600,000 firmas de los veracruzanos para poder llevar a cabo el proceso de revocación de mandato. Allí el engaño de Morena, allí la trampa, porque entonces el pueblo no quita ni el pueblo pone. Si hubieses dejado el 3% para la revocación federal y para todos los estados, yo veo que no hay ningún problema, ¿no? En el caso de Veracruz, si somos 6 millones, habían sido 180,000 firmas. Algo que se puede hacer, pero 600,000 firmas, tú imagínate el nivel de organización ciudadana que tenemos que hacer para llevarlo a cabo. Entonces, esa es la trampa de Morena, esa es la simulación y ese es el fraude también a la Constitución que le están haciendo, porque las reglas deben ser iguales para todos, no para el gobierno federal el 3% y para los 31 estados, bueno, 32 ya con la Ciudad de México, el 10%. Es como un doble candado, ¿no, Eduardo? Un padrón, por ejemplo, como el del Estado de México, que son casi 10 millones, ¿no? Estamos hablando que ahí, para poderlo hacer, es más de 1 millón de firmas para llevar a Delfina al proceso de revocación de mandato. Es ilógico, no es proporcional. Y ese es el engaño de Morena. Ahora, muchos señalaban que esto que ocurrió en Oaxaca de alguna forma era una antesala para lo del 2027. ¿Lo ves así? El 2027 va a ser una elección muy complicada. Tenemos elección de Congreso Federal, Congreso Local, Poder Judicial Federal, Poder Judicial Local, revocación de mandato, porque la única reforma que va a pasar es sacar del 28 al 27 la revocación de mandato federal para que la presidenta no esté secuestrada por los gobernadores de López Obrador y también los gobernadores como la de Veracruz se tendrán que someter a la revocación en el 27. Perversamente, si tienes 6 elecciones y con lo que vimos del Poder Judicial, pues sería la abstención donde el único que gana siempre es el partido en el poder. Sí, a propósito de eso, básicamente hay una controversia por la reforma electoral que ha sido enviada por parte o que ha sido planteada por parte de la presidenta, entre ellos lo que tú mencionabas hace unos momentos, ¿no? La eliminación del tema de los plurinominales, que ha causado tanta reacción por parte de los partidos. ¿Crees que en realidad sí avance o sí se logre un acuerdo como se ha mencionado en últimas fechas? Porque el Partido Verde se estaría haciendo a un lado, el Partido del Trabajo se estaría haciendo a un lado. Todo el trabajo, la acción que tuvo en Oaxaca es el principal partido opositor de Morena. Antagónico, sí. Un ex senador, hoy en día. Ese es un mensaje para decir, nosotros no vamos con la reforma, porque es invitarlos al suicidio político a sus aliados, ¿no? Tanto el Verde como el PT. Oye, te invito a que te suicides y después veremos qué pasa con ustedes, ¿no? Es la primera vez, sí, de todas las reformas, la de Reyes Heroles, que es la más significativa, la del 77 y que aplica en el 79 y de ahí hasta el 85. Cuando se crean 300 distritos electorales, pasamos de 192 a 300 y 100 plurinominales, donde el PRI no entraba al reparto. Ahí es donde Pablo Gómez es la primera vez que es diputado. Es una vergüenza que hoy diga que se quiten cuando él ha vivido de ser diputado, senador, ¿no? Pero déjame decirte que es justo eso, hay que decirlo ya Morena, ok, reduce 100 diputados plurinominales, pero tú no entres, como fue la reforma de Jesús Reyes Heroles. ¿Quieres algo equitativo? Tú no entres, ¿no? Yo sí creo, mira, yo ya fui diputado federal, Mitzi, y solamente van a elaborar un promedio de 408
diputados, las sesiones de los martes y los jueves. Pero el otro dato que es gravísimo es que tenemos más diputados que Estados Unidos y que Rusia. Ve el tamaño de esos países y la población, ¿no? Son casi 400 millones en Estados Unidos y tienen menos en la Asamblea de Representantes, que es el equivalente a la Cámara de Diputados. Yo sí creo que hay que reducir a 100 plurinominales, justo volver a esa reforma de redes errores, donde Morena no entre al reparto de las plurinominales. Porque si no va a ser la tombolización de la política, como lo hemos visto con ellos, ¿no? No llegan los más aptos, llega cualquiera. Y vemos las vergüenzas que hay en los congresos, no solamente el de Veracruz. Y lo segundo, yo sí creo que en el Senado, el diputado representa al distrito y al país. El Senado representa a los estados. Ahí no debe haber plurinominales. Allí creo que nos podemos quedar con 96 senadores. Es el único país en el mundo que tiene senadores plurinominales, Mixi. Con eso te puedo decirlo todo. Es una cosa muy a la mexicana, diría yo. Entonces, allí sí yo estaría de acuerdo en reducir 32 senadores porque quiebra el espíritu del federalismo. Lo de las prerrogativas, también hay que reconocerlo. Cuando Ernesto Zedillo Ponce de León dice, gané legalmente, pero no legítimamente. Y él en la reforma del 96 propicia que tengan los partidos prerrogativas. ¿Y cuál es el resultado? El PRI pierde la Cámara de Diputados en el 97 y pierde la presidencia en el 2000, porque la contienda es más equitativa, ¿no? Más plural. Visto, la izquierda de donde ellos vienen han vivido de las prerrogativas y de los plurinominales. Y hoy, como creen que pueden hacer un modelo como lo hizo el PRI durante 71 años, ellos no lo pueden imitar. Lo que el PRI hizo en 71 años, ellos lo están haciendo en 7 años. Es decir, la crisis que trae este régimen es la que hizo justo el PRI en 71 años. Pero no puedes imitar el modelo porque, quieran o no, somos una sociedad democrática. Quizá los más jóvenes no ubican al PRI. Los más jóvenes viven ya en democracia y por eso está desvalorizada. Tú lees el Latinobarómetro y a un joven en América Latina y en particular en México le da igual si el país es democrático o autoritario. Y esa es la diferencia que tenemos con esa generación muy joven, ¿no? Ni siquiera son los millennials, son los que vienen todavía más abajo, que ellos no les costó luchar por la democracia, ellos no les significa que hubo una cantidad impresionante de muertos para poder llegar a la democracia, que tuvimos guerrilla urbana, guerrilla rural, que por eso se abrió el régimen, que el PAN empezó a ganar las primeras gubernaturas democráticamente. Hoy eso no está valorado y creo que ese es el punto de quiebre que hoy tenemos en este sistema político nuevo, que si tú lo observas, todas las reformas constitucionales, incluidas estas, se han basado en reformas que están sustentadas en la inconstitucionalidad. Y las facultades metaconstitucionales que tenía el presidente las constitucionalizó Morena. Entonces, por eso, el cinismo del representante del diputado del PT que dice, ¿para qué hacer una reforma electoral si tenemos la presidencia, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo? El PRI jamás se atrevió a hacer una declaración así, Mixi. O sea, con ese cinismo de decir, no necesitamos una reforma, tenemos todo. Ese es el problema que hoy vemos y que una parte de la sociedad, en particular los jóvenes, no han valorado a la democracia y el costo que se tuvo que pagar como sociedad para arribar a una democracia, si quieres, débil, una democracia no consolidada, pero al fin y al cabo era una democracia. Por supuesto, en vías de que podía mejorarse muchas cosas, pero íbamos avanzando, no íbamos retrocediendo, como es lo que hemos visto en los últimos tiempos. Eduardo de la Torre Jaramillo, siempre es un gusto poder platicar contigo sobre esos temas políticos y darnos esos ingredientes que necesitamos para poder comprender lo que está pasando. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Mitzi, muchas gracias. Muchas gracias.